Vamos a entrar en el capítulo 5, que ya es la parte del proyecto, perdón, capítulo 4, que es el proyecto mecánico de línea de transmisión. Estamos hablando de la línea de transmisión aérea y para eso vamos a ver un estudio del comportamiento mecánico de los conductores. Las líneas aéreas de transmisión constan fundamentalmente de dos partes distintas. Una parte activa, que está representada por los conductores que transportan la energía, y una parte pasiva, que está formada por los aisladores, herrajes, estructuras y accesorios que aseguran la separación de los conductores entre sí y del suelo, que es lo que ya vimos en la primera parte, esos componentes uno por uno. Los conductores pueden considerarse suficientemente flexibles cuando los puntos de sujeción están razonablemente alejados entre sí, de forma que describen una curva semejante a una catenaria. Aquí vamos a ver el cálculo de algunos componentes y vamos a estudiar las ecuaciones, vamos a ver, interpretar las ecuaciones. Por ejemplo, un componente importante es la flecha, que es la máxima distancia vertical entre el segmento que une los extremos del conductor y este. O sea, el segmento, aquí tengo los puntos de sujeción de los conductores A y B, y la flecha sería la máxima separación o distancia entre la recta que une esos dos puntos, o el segmento, y este punto máximo del conductor. La flecha depende del vano. Vamos a ver qué es lo que el vano es, la separación entre las estructuras. Vamos a ver también otro punto importante, la altura de seguridad que está entre el conductor y tierra. Esto está reglamentado como altura de seguridad, que es la distancia mínima que pueden tener los conductores bajo ciertas condiciones. Y después tenemos la altura H mayúscula, que sería la altura de sujeción de los conductores. A minúscula es lo que vamos a denominar de vano. La flecha depende de la longitud de vano, de la longitud de separación entre las estructuras. Depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la temperatura, los conductores se van dilatando y se va extendiendo la flecha, que sería esta distancia, y va disminuyendo la altura de seguridad. Y la tracción aplicada al conductor, o sea, va a existir una fuerza de tracción para sujetar los conductores en los puntos extremos de las estructuras. Entonces, para hacer esos cálculos necesitamos saber el peso unitario del conductor en kilogramos por metro, la longitud del conductor, la flecha, que es lo que vamos a aprender a calcular. T sub 0 es la tracción horizontal del conductor en el punto O sea, es con qué fuerza se estira ese conductor para sujetarlo. Y después vamos a tener T sub A y T sub B, que es la tracción tangencial en la curva en los puntos A y B. Entonces vamos a ver ahora esas ecuaciones. Vamos a suponer ahora, yo tengo aquí en el punto T sub 0, voy a tener solamente una tracción T sub 0 aquí horizontal. Vamos a suponer un semivano, que le voy a llamar la distancia entre el punto O y el punto B, que sería uno de los extremos de sujeción. Y este semivano va a tener una tensión debido al peso del conductor. Entonces voy a tener acá una tensión hacia abajo dada por el peso del conductor en el semivano, que sería ρ A sobre 2. A sobre 2 sería el semivano. Entonces vamos a poner y prolongar todas las tensiones en el punto B, en el punto de sujeción. Entonces yo voy a tener acá una fuerza tangencial T sub B. Esa fuerza tangencial va a formar un ángulo alfa con la horizontal,
donde se encuentra la tensión de tracción del conductor llamado T sub 0 y va a aparecer también una fuerza debido al peso del conductor en ese semivano que es ρ a sobre T sub 0. Todas estas fuerzas están en equilibrio. Entonces voy a tener en este extremo que T, le voy a llamar T, en este caso puede ser T sub A o T sub B, va a ser T seno de alfa, va a ser igual a ρ A sobre 2, que va a ser esta componente de seno, va a ser igual al peso del conductor, como están en equilibrio. Y T por coseno de alfa va a ser igual a T sub 0. Entonces, si yo comparto esas dos ecuaciones, o sea, yo divido esas dos ecuaciones, voy a tener tangente de alfa igual a ρ A sobre 2T sub 0. Las normas establecen limitaciones en cuanto a los esfuerzos máximos o tracciones admisibles en los conductores. Algunas normas establecen limitaciones en función de la carga de ruptura del conductor. Por ejemplo, el T máximo que puede tensionarse el conductor está dado por un factor K, un factor de seguridad, multiplicado por su tensión de ruptura, que es la tensión máxima. Entonces, en esta tensión, que normalmente es una información que proveen los fabricantes, es la tensión en la cual el conductor se rompe. Y K representa un coeficiente de reducción que depende de diversas condiciones también. Están establecidos por norma. Entonces, normalmente es un 20%, 30 máximo, 30% de su tensión de ruptura. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, o sea, vamos a ver un ejemplo. Dice una línea de 220 kV debe ser construida con conductores del tipo Oriole. Su carga de ruptura es igual a 7.735 kilogramos fuerza y su peso ρ es 0,7816 kilogramos fuerza por metro. Si el conductor estará tensionado por una tracción de 1.545 kilogramos fuerza, pide calcular el valor de la tracción T en los puntos de sujeción, en los puntos de suspensión, para un vano de 350 metros y para un vano de 1.000 metros. Normalmente los vanos para líneas de alta tensión están entre 300 hasta 450, más o menos, de su longitud de vano normal. Entonces me pide para calcular para 350 y para 1.000 metros. Vamos a ver entonces el punto A, dice, vamos a considerar en este caso que la longitud del conductor es igual al vano, o sea, la distancia de separación entre las estructuras. Y vamos a considerar que es de 350 metros para el primer caso. Entonces lo que voy a calcular aquí es el ángulo alfa, despejando de la fórmula que vimos recién, que va a ser arco tangente de ρ L sobre 2T sub 0. Sustituyendo todos los valores que yo tengo aquí, y siempre hay que tener mucho cuidado en que las unidades coincidan y estén bien para poder simplificarse. Por ejemplo, kilogramo fuerza, si es metros, si es por kilómetro. Entonces, tener en cuenta ese factor. Y aquí obtuve que el ángulo es de 5,06 grados. Ahí entonces yo, sustituyendo en la otra fórmula, puedo calcular la tensión de tracción T, que va a ser T sub 0 sobre coseno de alfa. Me da el valor de T sub 0 y con el ángulo que recién yo calculé, obtengo que es de 1551,43. Fíjense que entre T sub 0 y la tensión T, para un vano pequeño no hay mucha diferencia. Entre 1545 y 1551. O sea, la diferencia es mínima, 0,4% más o menos sería. Ahora para el vano de 1.000 metros, vuelvo a calcular el ángulo y obtengo que es 14,195 grados. Sustituyo la fórmula y obtengo que también la tensión es de 1.593. Aquí ya es un poquito más, el valor es mayor, entre 1.545 y 1.593, pero la diferencia sigue siendo no muy considerable, de 4% más o menos.
Bueno, entonces el punto B, vamos a ver en el siguiente slide, dice, considerando que la longitud del conductor sea aproximadamente igual al vano, ¿con qué valor de vano el conductor se romperá en los soportes? Entonces ahí ya voy a usar la tensión de ruptura del que me da que me da en el problema. Entonces voy a tener T sub 0 va a ser igual a T por coseno de alfa y obtengo el coseno de alfa que tengo que calcular es T sub 0 sobre T. Para que se rompa el conductor, la tracción debe ser igual a la carga de ruptura. Entonces obtengo de este punto, tengo alfa, tengo aquí la tensión T sub 0, que es dato del problema, que no se modifica, y obtengo también en comparación la tensión de ruptura, que sería el valor de T. Y me da que el ángulo alfa es de 78,48 grados aproximadamente. De ahí obtengo el valor de L, que es lo que me pregunta. Tengo que tangente de alfa es igual a rho L sobre 2T sub 0. Y ahí despejo L, que va aproximadamente igual al vano, que igual a 2T sub 0 tangente de alfa sobre rho, y obtengo que es de 19.393 metros. O sea, prácticamente 20 kilómetros de vano, que es totalmente inadmisible tener un vano de 20 kilómetros. Ese conductor se va a romper en los soportes, no va a aguantar su propio peso. Vamos a ver otras ecuaciones para calcular las flechas, por ejemplo. ¿Cómo yo calculo la flecha que me interesa aquí? Porque la flecha también me va a proporcionar, el cálculo de la flecha me va a proporcionar también la altura de seguridad, que es el punto que muchas veces nos interesa. Opa. Bueno, entonces vimos que tangente alfa era igual a rho S sobre T sub 0. Vamos a considerar, vamos a interpretar primero entonces la figura que tengo aquí. Tengo los extremos, en este caso están invertidos de la figura anterior, que es B y el punto A. Acá tengo T sub A, la tensión en el punto de sujeción. Voy a tener T sub 0. Aquí tengo el punto 0 y voy a tener una sección del conductor, o sea, un pedazo del conductor entre O y C, que le llamo de S. Este S va a ser igual a, voy a tener un diferencial de X, un diferencial de Y, que va a formar el punto X, C. Y lo que yo quiero calcular es este valor de flecha, el punto máximo entre el segmento de unión entre los puntos A y B y el punto máximo que forma el conductor. Entonces, esa tangente de alfa va a ser igual le voy a denominar diferencial de X con respecto a X, diferencial de Y con respecto a X, y le voy a llamar una variable Z. Este Z entonces va a ser igual a rho S sobre T sub 0. Ese diferencial de Z va a ser igual a rho T sub 0 por diferencial de S, que es este punto entre 0 y C. Estoy considerando solamente una porción del semivano aquí. Esto va a ser igual a raíz de x al cuadrado más de y al cuadrado. Si yo hago el diferencial de z con respecto a x, lo que estoy haciendo es un cambio de variable. Va a ser igual a rho t sub 0 por raíz de 1 más z cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener también dx que introduzco dentro del radical. Voy a dividir todo por dx al cuadrado. Entonces aquí va a ser 1. Y aquí va a ser di sobre dx todo al cuadrado. Entonces va a ser z cuadrado. Esto este término se pasa al otro miembro para poder integrar, entonces va a ser diferencial de z sobre raíz de 1 más z cuadrado igual a rho t sub 0 de x. Si yo integro eh, esta ecuación, su resultado me va a dar logaritmo natural de más menos z más raíz de 1 más z cuadrado igual a más menos rho sobre t sub 0 x.
sea, un resultado, una solución va a ser más z más raíz de 1 más z cuadrado igual a e al arroz t sub 0 x positivo, que era este signo más, y e a la menos rho t sub 0 x, que es el signo menos aquí, y aquí va a ser menos, que es la otra solución. Si yo resto a estas dos ecuaciones, voy a tener 2z aquí. Entonces va a ser e a la rho sobre t sub 0 x menos e a la menos rho sobre t sub 0 x sobre 2. Y esto no es otra cosa que el seno hiperbólico de x sobre t sub 0 sobre rho. Entonces, yo aquí tengo el seno hiperbólico y puedo integrar. Aquí voy a tener z es de y sobre dx y voy a integrar para obtener y en función de x. Entonces aquí voy a tener integrando el seno, la integral del seno de coseno. Entonces voy a tener i sobre t sub 0 sobre rho, por este valor que sale aquí, coseno hiperbólico de x sobre t sub 0 sobre rho, más una constante de integración. Entonces, para las condiciones que yo tengo, o sea, puedo establecer, quiero calcular cuánto vale esa constante de integración, que en x igual a 0 tengo que y también vale 0, que en el punto donde vimos, y el punto inicial, punto medio de ese. Y el coseno hiperbólico vale 1, por lo tanto, c va a ser igual a menos t sub 0 sobre rho. Si yo sustituyo en esta ecuación aquí, entonces voy a sacar factor común t sub 0 sobre rho, todo por multiplicado coseno hiperbólico de x sobre todo sub 0 sobre rho menos 1. Y esta es la ecuación de la catenaria, que es el comportamiento del conductor suspendido. Si yo le denomino C a T sub 0 sobre rho, entonces mi ecuación va a quedar un poco más simple, que va a ser igual a I igual a C por coseno hiperbólico de X sobre C menos 1. Puedo desarrollar el término de coseno hiperbólico de X sobre C en términos de serie de potencia. Entonces tenemos que el coseno hiperbólico de x sobre c va a ser igual a 1 más x cuadrado sobre 2c cuadrado menos x a la cuarta, etc. Ustedes ya saben esto. Y este valor de c es muy grande para las líneas de transmisión. Entonces esta serie converge muy rápidamente y vamos a considerar solamente los dos primeros términos. Entonces sustituyo aquí el coseno hiperbólico en esta ecuación que vimos aquí de y sustituyo. Entonces aquí puedo simplificar, va a quedar directamente c sobre x cuadrado sobre 2c cuadrado, c con c va a simplificar y va a quedar x cuadrado sobre 2c. Si sustituyo c de vuelta por su valor que habíamos considerado que es su 0 sobre rho, entonces simplifica y hacemos que va a ser rho x cuadrado sobre 2t sub 0, que es la ecuación de una parábola, ¿no? Entonces, y va a ser igual a rho x cuadrado sobre 2t sub 0. Ahora sí ya podemos calcular la flecha. Si yo hago que x es igual a sobre 2, o sea, es la longitud en el punto A o en el otro extremo B, en el caso si las dos estructuras están a la misma altura, eh, voy a hacer que esa distancia y que yo tengo aquí, el eje y, va a coincidir con el valor de la flecha. Entonces, sustituyendo voy a tener que la flecha es igual a c por coseno hiperbólico de a sobre 2c menos 1, que le vamos a denominar la fórmula exacta, que es la ecuación de la catenaria. Y por la fórmula aproximada, que es esta fórmula, sustituyendo el coseno en serie de potencia y simplificando, entonces nos queda que la flecha es igual a rho a cuadrado sobre 8t sub 0, que sería la fórmula aproximada. La ecuación de los conductores suspendidos tenemos, entonces, quiero calcular la longitud del conductor en el vano que tengo aquí. Entonces, sabemos que la longitud está dada por la integral de a b, sería en resolución de 1 más de i al cuadrado, de i sobre dx todo al cuadrado de x. Nosotros habíamos hecho que ese cambio de variable habíamos llamado z igual a di sobre dx, que era igual a seno hiperbólico, o es igual a seno hiperbólico de x sobre c.
Sustituyendo entonces aquí en la ecuación, este era z cuadrado, va a ser seno o hiperbólico al cuadrado de x sobre c. Este es raíz cuadrada de. Entonces, esta raíz cuadrada de 1 más seno cuadrado, seno hiperbólico al cuadrado de x sobre c es igual a coseno hiperbólico de x sobre c. Sustituyo aquí y voy a tener esto es igual al coseno. Voy a tener aquí coseno. Y integro de 0 a sobre 2 y obtengo que L, la longitud del conductor, es igual a C por seno hiperbólico de A sobre 2C. Si vamos a considerar todo el vano A, o sea, yo estoy integrando de 0 a A, sería un semivano solamente. Para obtener toda la longitud en el vano, voy a multiplicar esto por 2, que esta ecuación de 0 a o de 0 a B es para el semivano. Multiplico por 2 y obtengo 2c seno de hiperbólico de A sobre 2c, que sería utilizando la fórmula exacta. Y si yo sustituyo este seno, aproximo por serie de potencia, desarrollo ese seno hiperbólico. También este valor de c como un valor grande, dijimos, esto va a converge muy rápidamente, entonces los valores solamente se simplifican por los dos primeros términos, simplificando 2c acá, 2c aquí también, obtengo A, que es el semivano, perdón, el vano, más A cubo sobre 24c cuadrado, que va a ser igual a A más A, simplificando, sustituyendo c por su valor, que era t sub 0 sobre ρ, va a quedar A al cubo, ρ al cuadrado sobre 24 t sub 0 cuadrado. Como vimos que la flecha era igual a ρ a cuadrado sobre 8t sub 0 y sustituyendo aquí tengo la longitud del conductor en función de la flecha con valor como fórmula aproximada. O sea, esta es la fórmula aproximada de la longitud y esto sería la fórmula exacta. Entonces sería L igual a más 8f cuadrado, que es la flecha, dividido 3a. O sea, cuando los datos que me dan, yo tengo el vano y la flecha, por ejemplo, del conductor. Vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿cuál es la longitud de los conductores de la línea del ejemplo anterior para los vanos de 350 metros y de 1000 metros? Calculados por la fórmula exacta y aproximada. Entonces vamos a tener por la fórmula exacta para un vano de 350. Entonces tenemos L igual a 12. C sub 1 sería T sub 0 sobre ρ, seno hiperbólico de A sobre 12 sub 1. Entonces sustituyo la fórmula y puedo calcular para un vano. Fíjense que aquí queda en función de A, que sería el vano. Sustituyo acá 350 y mi longitud queda 350,46 metros. Y para un vano de 1000 metros, fíjense que aquí es solamente medio metro la diferencia entre L y A. Y para un vano de 1000, entonces voy a tener aquí 1010,7 aproximadamente metros. Entonces aquí hay 10 metros de diferencia en un vano de 1000. Este es todo por la fórmula exacta. Para la fórmula aproximada, me daba que la longitud del conductor es igual a A más 8F cuadrado, que es la flecha, dividido 3A. Y aquí la fórmula de la flecha. Entonces calculo la flecha para un vano de 350 y me da ρ A cuadrado sobre 8T sub 0 y me da 7,746 metros, que es la flecha. Sustituyo este valor de flecha en la ecuación aquí y obtengo que me da 340,46 metros la longitud del conductor. Fíjese, este es el valor aproximado y aquí yo tuve el valor exacto. Casi no hay diferencia. El valor es realmente muy aproximado. Calculo la flecha para 1000 metros y me da que es 63,236 metros la flecha para un vano de 1000 metros. Sustituyo en la ecuación para obtener la longitud del conductor y me da 1010,664 metros. Fíjense que estas fórmulas aproximadas son realmente bastante exactas.
Bueno, eso nosotros vimos cuando tenemos un solo vano. ¿Qué pasa cuando yo tengo varios vanos, pero todos tienen la misma longitud, o sea, en la misma distancia A? Son todos iguales los vanos. Cosa que tampoco nos ocurre, ¿verdad? Estamos suponiendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí yo tengo los puntos de sujeción de los acá los conductores están amarrados realmente. Sin embargo, en estos puntos intermedios están suspendidos los conductores, nada más que suspendidos. Entonces, ¿qué pasa en los extremos? Acá voy a tener una tensión de sujeción T sub B, aquí voy a tener el peso del conductor en el semivano y voy a tener una tensión de tracción T sub 0. Acá va a formar un ángulo alfa y aquí también un ángulo alfa. Todo es simétrico porque todos los vanos son iguales. ¿Qué pasa en los vanos intermediarios, con en los vanos que están interiores, vamos a llamar? Entonces, voy a tener aquí, en este conductor, por ejemplo, voy a tener el peso en el semivano, debido a ese semivano de un lado, y voy a tener el peso del otro conductor en el otro semivano, contiguos. Y voy a tener una tracción T. Fíjense que debido al peso se van a sumar aquí también, y las fuerzas T sub 0, que son horizontales, se van a anular. Entonces, aquí como resultante voy a tener dos, si esta yo la fuerza le llamo B debido al peso, y B del otro lado, me voy a quedar con 2B aquí. Entonces voy a tener estructuras terminales, las fuerzas verticales B sub A y B sub B, que yo le llamo aquí B sub A aquí terminales y B sub B aquí, va a ser igual a rho L sobre 2, que va a ser igual a rho A sobre 2, para L igual a sobre 2, que va a ser solamente debido al semivano, el peso del conductor en el semivano, en los extremos, porque del otro lado no tengo. Para las fuerzas axiales, T sub A igual a T sub B igual a T sub 0 sobre coseno de alfa, que es lo que ya vimos. Yo de ahí puedo calcular alfa como siendo arco tangente de rho A sobre 2 T sub 0. Y en la estructura intermedia solamente voy a tener las fuerzas verticales, que va a ser igual a 2B. Como vimos acá, se suma la estructura, que va a ser igual a rho A directamente. Entonces, en resumen, tengo que el cálculo de las flechas, en la fórmula me da la fórmula exacta, la fórmula aproximada para el cálculo de las flechas. Para la longitud de los conductores tengo también la fórmula exacta y vimos la fórmula aproximada. Para la tensión mecánica, vimos que T sub 0, T por seno de alfa me era igual a rho por A sobre 2 y T coseno es igual a T sub 0. Y que la tangente del ángulo alfa era igual a rho A sobre 2 T sub 0. Y ahí puedo tener el ángulo alfa. Las fuerzas verticales, vimos que B sub A igual a B sub B en los extremos era igual a rho A sobre. Y las fuerzas axiales, T sub A igual a T sub B, T sub 0 sobre coseno de alfa, donde alfa se da por esta fórmula. En la estructura intermedia tengo 2B igual a rho sobre A, solamente debido al peso de los conductores. Cuando los vanos no son iguales, aquí yo tengo un vano a su 1, a su 2, a su 3, a su 4. Entonces, ahí, por ejemplo, va a depender, ya cambia la tensión B sub A en el punto A, que va a ser rho A sub 1 sobre 2, y en B va a ser A sub 4, en este caso, este vano A sub 4 sobre 2. Y va así las fuerzas axiales, T sub B va a depender también del ángulo alfa en B y también del vano en A4. Y para B sub C, aquí voy a sumar ya los pesos, porque los pesos ya no van a ser iguales. Va a ser B sub 1, B sub 2 para B sub 3, en este caso porque está entre el vano A sub 2 y A sub 3. Y va a quedar esta fórmula. Y para las flechas también no van a ser iguales, entonces va a depender, va a haber un factor aquí entre A sub I y A sub J, o sea, entre los vanos contiguos, dependiendo de los valores, para ajustar los valores de las flechas. Esto se complica cuando las estructuras no están a la misma altura. Esta parte, a partir de ahora, lo que vamos a ver es solamente a modo de información ya, para que ustedes vean que esto se puede ir, va aumentando en la complejidad de los cálculos.
Entonces, la ecuación de la catenaria evidentemente es la misma que ya vimos, pero en este caso los puntos de suspensión de los extremos del cable A y B se encuentran desplazados verticalmente dentro de la misma curva. O sea, fíjense, yo tengo aquí en ese carto, en el soporte 1 sería A, en el soporte 2 sería B, y ahora la flecha ya está desplazada. Ahora voy a tener una distancia aquí entre los soportes. Eh, yo voy a tener, esta es la ecuación de la catenaria que vimos, y la constante C igual siempre a T sub 0 sobre ρ. Entonces ahí se prolonga la curva AB. Fíjense aquí, toda esta ecuación yo tengo, es la otra ecuación, o sea, los soportes, pero ahora tengo el punto B a mayor altura que el punto, perdón, el punto A a mayor altura que el punto B. Entonces, esta es la línea de unión entre los puntos. Ya no está horizontal, forma un ángulo phi con la horizontal, y voy a tener el punto B. Aquí voy a tener la atracción T sub B, aquí voy a tener la flecha equivalente que va a ser F sub E, que debido al punto mínimo que está aquí. Y voy a prolongar esta recta hasta el punto B', y voy a calcular una diferencia de altura aquí, H, entre el punto que está aquí, que le voy a llamar I sub 2, y el punto que está aquí, que le voy a llamar I sub 1. Entonces voy a tener aquí que H va a ser a I sub 1 menos I sub 2. Y sustituyendo estos valores que ya vimos por la catenaria, voy a tener esta ecuación que está aquí, que se puede transformar en esta ecuación que está aquí. H es 12 sub 1, seno hiperbólico de x sub 1 más x sub 2 sobre 12 sub 1, seno hiperbólico de x sub 1 menos x sub 2 sobre 12 sub 1. Fíjense que yo aquí voy a tener un vano equivalente a sub b. A más A' va a ser el vano equivalente. Esa distancia es lo que se prorroga hasta ahí. Bueno, me avisan que Entonces, esto todo es a modo de información para calcular los vanos, etcétera. Es bastante complejo, pero para nuestro caso esto no vamos a ver. Y esto, fíjense que esto se va complicando todavía más. Vamos a ver solamente esa primera parte nosotros de cuando es más simple, por decirlo así. ¿Alguna pregunta? Ah. ¿Alguna pregunta? Recording stopped. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí, te estamos escuchando, solo que se trabó en el compu. Solo que qué. No, y se trabó acá en mi computadora, está un poco lento. ¿Ah? Se puso lento mi compu. Bueno. Por favor, les voy a pasar para que registren su asistencia